Hoy en la Palabra de Dios estamos viendo ese episodio en el que los animales subieron al arca construida por Noé por orden de Dios para que se salvara una pareja de cada especie de animales y la familia de Noé, que eran los únicos justos sobre la tierra. Ya nos podremos imaginar esa escena tan representada en el arte, en películas, pero qué difícil debió ser coexistir diferentes especies de animales tan diversos en sus instintos, en sus costumbres, unos siendo presas, otros siendo depredadores. De veras que debió ser muy difícil compartir ese espacio, pero era necesario que estuvieran allí juntos para que se salvaran del diluvio. El arca de Noé viene a ser una imagen, una prefiguración de lo que será la iglesia, que su símbolo es el arca o la barca de Pedro. Allí subimos también toda clase de personas, con diferente cultura, con diferentes personalidades, maneras de expresar la fe, maneras de entender la vida, y qué difícil puede ser llegar a coexistir juntos en este mismo espacio, en esta misma arca, todos navegando hacia un mismo fin, convocados por un mismo Dios, pero tan diferentes entre nosotros. Y bueno, así como había muchas especies de animales en el arca de Noé, ¿qué especies de cristianos habrá en esta arca de la iglesia? Con mucho respeto, sin querer hacer comparaciones impropias, pero digamos que ciertos cristianos tienen algunos rasgos semejantes a los de algunos animalitos. Por ejemplo, algunos se parecen mucho a los loros, que repiten y gritan por todo, pero no entienden lo que dicen. Únicamente repiten lo que han escuchado porque no han profundizado en la fe, porque no lo dicen por convicción, solo pues porque eso es lo que tienen que decir, eso es lo que han escuchado. Hay otros que, como las mariposas, se formaron como en un capullo en el seno de la iglesia, ahí aprendieron, allí crecieron, pero algún día rompieron el capullo y volaron para nunca volver. ¿Cuántas mariposas hay en esta arca de la iglesia? Están también los que son leales, obedientes, incondicionales, así como los fieles perros. Y también hay cristianos que se parecen a los gatos, que son muy exigentes, se creen dueños, pero no hacen nada, pero no dan nada a cambio. Buscan que los sirvan, mas nunca servir. Habrá también cristianos gorila, ¿sí? Porque al igual que los gorilas, se dan muchos golpes de pecho, pero son gente de cuidado. Mejor manténlos lejos de ti. Hay cristianos sopilotes, porque planean y planean y planean, pero son sopilotes estreñidos, porque por más que planean, no obran nada. Los que solamente hablan, proponen y tienen buenas intenciones, pero al final nada hacen. No podemos olvidar también a los cristianos palomo. En el templo siempre hay palomos, algunos afuera, otros adentro, pero siempre cerca del templo, pero invariablemente arrojando su excremento. Excremento en forma de ataques, en forma de críticas, o sea, pegados al templo, pero solamente para zurrarlo. No olvidemos a los cristianos buitre, esos que solamente se acercan cuando hay muertos, ni a los cristianos topo, esos que nunca los ves, pero cuando hay algo sensacionalista, salen hasta por debajo de las piedras. Por supuesto están los leones, los mandamás, los que sin duda son el rey, la autoridad, pero no hacen nada, porque su tarea es solamente mandar, pero quienes hacen el trabajo pesado son las leonas, son sus subordinados. Bueno, pues largo es este catálogo de cristianos y todos tenemos que convivir en la misma arca. ¿Cuáles son los que tú identificas y cuál de ellos eres tú? Sin embargo, hay uno que no quiero pasar desapercibido, uno al que todos deberíamos parecernos: el caracol. Hemos oído esa frase de que el caracol no llegó al arca por ser el más veloz, sino por ser el más constante. Y de veras, cuando fueron convocados los animales al arca, pues ya me imagino la prisa que se dieron para alcanzar lugar, para salvarse del diluvio. Ahí van los felinos, ahí van las liebres, ahí van las gacelas, que fueron los primeros en llegar por ser los más veloces, pero el caracol
ahí arrastrándose, arrastrándose a 13 milímetros por minuto, pero constante, 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 hasta que por fin llegó. Pues esto es un ejemplo de lo que debemos ser en la iglesia. Hoy la palabra de Dios nos da un mensaje de perseverancia. Hoy encontramos en el Evangelio el único caso de la curación de un ciego que no fue instantánea. En otros casos, en cuanto Jesús los toca o sin tocarlos siquiera, recuperan la vista, pero este tuvo que ponerle su saliva terapéutica, a ver si ves, no, pues veo los hombres como árboles que caminan. No fue a la primera, fue progresiva, fue por etapas, hubo un proceso, hubo intentos, hubo fallos. Sin embargo, la curación se dio y fue también milagrosa. Pero ¿cuánta gente se retira por no ver las cosas instantáneas? Por creer que su oración no es escuchada o atendida de inmediato. Porque creen que la gente al acercarse a Dios va a cambiar de la noche a la mañana, pero quieren enderezar en un día lo que dejaron crecer torcido por años. Quieren sanar heridas y creen que las sanaron después de haber hecho una buena confesión, después de haber llorado mucho, después de haberse desmayado en una misa de liberación, pero luego dicen, pues volví a lo mismo de antes, me volvió a pasar. Pues sí, mijo, pues es que no es inmediato, esto es progresivo. Así también, en la primera lectura vemos cómo para salir del arca tuvieron que esperar bastante tiempo. Y liberaron al cuervo a ver si ya había tierra firme. Nada. Liberaron a la paloma. Una vez nada. La segunda vez ya trajo una ramita que señalaba que ya había vida sobre la tierra. Pero ya a la tercera la soltaron y ya no regresó. Bueno, es la señal de que ya podemos empezar a salir. Pero todo fue progresivo. No hay nada valioso que sea instantáneo, que sea inmediato. ¿Y cuántos hay en esta arca de la iglesia que no aprenden de la perseverancia? Que no entienden que el seguimiento de Cristo, que el camino de la fe no es una carrera de velocidad, a ver quién llega primero. Tampoco es un concurso de aptitudes, a ver quién es el mejor. Esto es un maratón de resistencia, donde caminamos juntos, donde cada quien a su paso, donde lo importante es recorrer todo el camino sin perder la marcha. Lo importante no es quién llega primero ni quién es el más veloz. ¿Has entendido el camino de tu fe como esto? Bueno, pues entonces vamos en el camino. Y bueno, que se te haga normal que en esta arca tenemos que coexistir tantas especies, tanta gente complicada, tanta gente que pone a prueba nuestra paciencia, nuestra humildad, nuestra sensatez. Pero imagínate, ¿cómo pondríamos a prueba las virtudes? ¿Cómo ejercitaríamos la caridad, la misericordia? De no ser así, todos vamos en esta misma arca. Por lo tanto, tú también puede que seas un dolor de cabeza para alguien. Así que no te escandalices de que haya gente no perfecta, porque no seas como aquel que dice, yo no voy a la iglesia porque hay mucha gente pecadora. Atentamente, el perfecto, el puro, el inmaculado. Ay, por favor, se trata de salvarnos juntos. Así que metámonos al arca, esté quien esté, porque nos necesitamos unos a otros para perseverar. Que tengas un hermoso y bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.